Por favor, abran sus Biblias donde tuvimos la lectura en el libro de Filemón. Si ustedes recuerdan, espero que lo recuerden, hemos decidido tomarnos unas vacaciones del libro de Job. Yo decidí tomarnos unas vacaciones del libro de Job. Ya tuvimos meses y meses de Job y vamos a reanudarlo, pero hemos decidido dar el estudio de Filemón durante las próximas 3 semanas, 4 semanas más o menos. Lo comenzamos la semana pasada con una introducción. La razón de que he decidido estudiar el libro de Filemón, lo dije la semana pasada, es porque nuestro hermano Jorge Torres está dando Colosenses en Escuela Dominical para los Adultos. Recuerden que el libro de Filemón y el libro de Colosenses fue escrito ambos en prisión, y ambos fueron dedicados a la iglesia que se encontraba en Colosa. Aunque Filemón como tal es una carta específica para un individuo, Filemón, él era miembro de esa iglesia de Colosa. Entonces, como ya estamos viendo eso en Colosenses con nuestro hermano Jorge, he decidido dar el estudio de Filemón en conjunto con lo que está haciendo el hermano Torres, para poder tener una perspectiva un poco más amplia, darme unas vacaciones del libro de Job, por lo menos un mes, y poder tener un conocimiento un poco más pleno de todo lo que estaba aconteciendo dentro de la iglesia ahí en Colosa. Muy bien. La semana pasada, como ya mencioné, estudiamos una introducción del libro. Mencionamos que el tema principal del libro de Filemón como tal es la reconciliación. La idea detrás de la reconciliación en el libro de Filemón es que Filemón, cuando él escapó de Colosas, escapó de su dueño, Onésimo. Onésimo era un esclavo. Él era un esclavo que le pertenecía a Filemón. Y este era ratero, se robó cosas que le pertenecían a Filemón. Entonces, él como esclavo roba los bienes de Filemón. No sabemos exactamente qué fue lo que le robó, porque no hay especificaciones, pero le robó. Entonces, eso sí lo sabemos. Entonces, llega Onésimo, le roba a su dueño, y él corre. Vámonos, patitas para que las quiero, me voy a Roma, me voy a escapar con este botín que me he robado. Y cuando llega allá a Roma, se topa con nada más ni nada menos que con Pablo. Y Pablo lo lleva a los pies de Cristo y él es salvo. Y cuando él recibió a Cristo como su Salvador, Onésimo fue reconciliado con Dios. Y ahora que él es salvo, ahora que él ya está reconciliado con Dios, le dice Pablo: quiero que regreses y otra vez ve con tu dueño, Filemón, que también yo también le gané a él para Cristo. Regresa como esclavo a tu dueño y reconcíliate ahora con él. Entonces, el tema principal de todo el libro de Filemón es la reconciliación. Onésimo se reconcilió primero con Dios al ser salvo, y posteriormente a eso Pablo le indica: ve ahora con tu dueño y reconcíliate ahora con él. Entonces, ese es el tema principal. Ok. Sin embargo, habíamos mencionado que hay otros 2 temas muy importantes dentro del libro de Filemón. No nada más el asunto de la reconciliación, sino que el segundo tema de importancia dentro de este libro es el tema del amor. Este es el tema que vamos a ver hoy. ¿Okay? El segundo tema es el tema del amor, el segundo tema de mayor importancia. Y el tercer tema que vamos a estudiar en el libro de Filemón, también lo mencionamos la semana pasada, es el tema de la imputación. Entonces tenemos reconciliación como tema principal, amor como tema secundario, y la imputación como un tercer tema de este libro. Entonces, el asunto de la reconciliación ya lo tocamos la semana pasada, aunque no hemos terminado todavía con el asunto. Pero vamos a ver los versículos 4 al 7 el día de hoy para hablar acerca del tema del amor. Vamos a darle lectura nuevamente a estos versículos. Pueden ustedes seguirme con la vista. Otra vez, Filemón, versículos 4 al 7. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor, ahí está nuestra palabra,
Oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, otra vez, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por esta su iglesia local. Le pedimos, Señor, que podamos por medio de su Espíritu Santo comprender las profundidades de su palabra y, como dice 2 Timoteo 2:2, enseñárselos a otros. Gracias, Señor, le damos por este estudio que vamos a tener el día de hoy por medio de Filemón. Le pedimos, Señor, que podamos comprender un poco más acerca del amor agape, el amor en tu persona, el amor por medio de su Hijo Jesucristo, quien es el amor mismo. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien. Como estudiamos la semana pasada, el libro de Filemón, junto con los libros de Tito y Timoteo, son los únicos libros que están dedicados o escritos a individuos. Por lo general hemos visto en la Biblia, pues son libros que están escritos a congregaciones, como Colosenses, a la iglesia de Colosas, Tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, Filipenses, a la iglesia en Filipos, Romanos, a la iglesia que se encontraba en Roma, etc. Pero son solo 3 que están dedicados específicamente a individuos, que son 1 y 2 Timoteo, escritos para Timoteo, Tito, dedicado a Tito, y Filemón, para Filemón. Pero una cosa que es muy interesante acerca del libro de Filemón, a diferencia de todas las otras epístolas, me llama mucho la atención. Si ustedes observan todas las otras epístolas de Pablo, en todas él defiende su apostolado, ¿sí? Él siempre inicia sus cartas: Pablo, apóstol de Jesucristo, o Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, o algo así, ¿sí? Entonces, es más, vamos a ver unos cuantos. Incluso en el de Tito y de Timoteo, él defiende su apostolado. Veámoslo. En Tito capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Entonces está defendiendo su apostolado. También lo podemos ver en 1 y 2 de Timoteo, aunque estos también son cartas personales. Aún así pone su apostolado en estas cartas. Dice 2 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Si lo vemos en 1 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, libro tras libro tras libro que fue escrito por Pablo, siempre incluye su apostolado. Sin embargo, en esta ocasión no habla acerca de su apostolado. De hecho, si ustedes mencionan de hecho ya los leímos desde la semana pasada, los primeros 3 versículos, él lo menciona su apostolado. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, etc. Entonces, no hay mención de su apostolado. ¿Okay? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no menciona su apostolado a Filemón? Recuerden que el apostolado implicaba autoridad. Y él pudo muy bien haber impuesto su autoridad sobre Filemón y decirle: Filemón, yo soy apóstol y tú vas a hacer lo que yo te diga. Vas a aceptar a Onésimo de regreso a tu casa. ¿Él te robó? No, no importa, lo vas a nuevamente aceptar. Y lo vas a hacer porque yo te estoy diciendo que lo haga, porque impongo mi apostolado y mi autoridad sobre ti. Pero con Filemón no hizo eso. No menciona su apostolado para nada. De hecho, él tenía el derecho, Pablo, por su autoridad, tenía el derecho de mandar a Filemón a que aceptara a Onésimo. Pero no lo hizo. De hecho, él mismo lo menciona. Vamos a verlo. Filemón, versículo 8. Nos estamos adelantando un poquito para la semana que entra, pero observen el versículo 8. Filemón, versículo 8 dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. O sea, él está diciendo: yo tengo toda la autoridad de imponer mi apostolado sobre ti
para que tú me obedezcas y lo lleves a cabo. Pero Pablo no escribió esa carta a esa manera, imponiendo su autoridad, no. Pablo le está escribiendo a Filemón como un amigo. Le está escribiendo con amor. Le está escribiendo apelando hacia ese amor de Filemón. Entonces, él tiene la autoridad para mandarlo. Pero observen el versículo 9, Filemón 1:9. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero. Entonces él está apelando al amor de Filemón y le dice, mira, yo tengo toda la autoridad para mandarte a hacer lo que yo quiero que tú hagas, pero no lo voy a hacer, te estoy hablando como a tu hermano, como a tu amigo, con amor. Y fíjense, yo he tenido, lo he hecho con el hermano Jonathan Galicia, y lo he hecho con otros, no nada más con él, que ha habido ocasiones en donde yo veo ciertas situaciones y yo me acerco a estos hermanos y les digo, y pregúntenle si no es cierto. Les he dicho, mira hermano, te voy a hablar como tu amigo, como tu hermano y no como tu pastor. No quiero imponer mi autoridad sobre ti, estoy hablando como mi hermano, como mi amigo, no como pastor. Estoy observando esto y esto y esto y esto y aquello en tu vida y tú sabes lo que es correcto. Tú conoces la palabra de Dios, tú llevas a cabo lo que tú sabes que es de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Aunque yo bien puedo imponer mi autoridad, no. Cuando hablamos con nuestros hermanos, especialmente los que son maduros en la fe, que conocen, les hablamos con amor. Y que sea el Espíritu Santo que haga la obra en ellos y que los mueva a hacer lo que está dentro de su voluntad. Okay. Pero eso me llamó mucho la atención. Entonces es una carta muy personal que él escribe hacia su amigo o hermano Filemón. Y otra vez Pablo apela hacia el amor de él. Ahora, si nosotros comenzamos aquí en el versículo 4, donde tuvimos nuestra lectura, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo comienza su discurso para con Filemón, mostrándole a Filemón que él también tiene amor para con él. Dice, pero aquí no dice que tiene amor, nomás dice que ora por él. El orar por un individuo en Cristo es muestra de amor. Entonces Pablo está diciendo, Filemón, yo oro por ti constantemente, estoy en prisión, estoy en un problema muy grande, estoy nunca me acuerdo cómo se llama esa cárcel en Roma. Mamertina. Ok, entonces la cárcel donde se encontraba Pablo y también donde estuvo Pedro encarcelado en Roma se llamaba Mamertina. Todavía existe esa cárcel, lo mencioné la semana pasada, lo pueden googlear, hay imágenes, hay tours adentro de esa cárcel de Pablo y Pedro, se llama Mamertina. Entonces Pablo se encontraba, bueno, primero se encontraba ahí en Mamertina y posteriormente en arresto domiciliario. Recuerden que cuando Onésimo fue salvo, ya Pablo ya no estaba en Mamertina, sino que se encontraba bajo arresto domiciliario, ya había salido de la cárcel. Y por eso fue que él pudo conocer a Onésimo. El asunto es, él está diciendo, a pesar de que yo estoy en prisiones, Filemón, y a pesar de que mi situación es muy fea, aún así te amo y oro por ti constantemente. Pablo también había ya mostrado amor e interés por Filemón, su persona y su familia. Si ustedes recuerdan, esto lo estudiamos la semana pasada en el versículo 2. Filemón 1:2 dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Recuerden, estudiamos la semana pasada que Apia y Arquipo es la esposa e hijo de Filemón. ¿Qué? Apia y Arquipo, esposa e hijo de Filemón. Entonces, él está mostrando amor hacia con Filemón y le dice, mira, yo te tengo en mis oraciones constantemente.
Y también no nada más te tengo en mis oraciones constantemente, sino que tengo un interés en la vida de tu esposa y en la vida de tu hijo. ¿Cómo están ellos? Porque yo también a ellos los amo. Cuando una persona pone interés en tu vida y amor en tu vida, va a querer saber cómo están tus hijos, va a querer saber cómo están tu esposo, tu esposa, cómo está tu mamá, cómo está tu papá, porque tenemos un verdadero interés y amor en las vidas de nuestros hermanos en Cristo, un verdadero amor, un amor ágape, no interés por interesados, no, sino un verdadero interés por amor. Entonces Pablo le está diciendo: yo oro por ti constantemente, me interesa que tu esposa esté bien, me interesa que tu hijo esté bien. Pero si nosotros estudiamos y recordemos, lo vimos la semana pasada, el pastor de la iglesia de Colosas era, ¿cómo se llamaba? Vamos, hermanos. No, el pastor, están bien dormidos, estoy hablando solo, mis hermanos. Epafras. Ok, el pastor de Colosas se llamaba Epafras, ok. Eso lo vimos la semana pasada, de hecho lo hemos visto desde que empezamos a ver Colosenses con el hermano Torres. Entonces, Epafras era el pastor de Colosas, ¿va? Pero ¿dónde se encontraba el pastor de Colosas? Con Pablo en la cárcel. Entonces la iglesia de Colosas no tenía su pastor estaba encarcelado junto con Pablo. Entonces, ¿quién tomó? Recuerden, esto lo vimos la semana pasada. ¿Quién tomó el pastorado de la iglesia de Colosas mientras Epafras estaba en la cárcel? Arquipo. Las esdrújulas. Ok, entonces, Arquipo viene siendo quien tomó el lugar del pastor Epafras. Entonces, Arquipo, el hijo de Filemón, es quien está haciendo o llevando a cabo el trabajo del pastorado, lo cual nosotros lo podemos ver claramente al final del libro de Colosenses, que lo estudiamos la semana pasada. Entonces, el punto es de que Pablo ama a Filemón, ama a su familia, ama a su iglesia y tiene un verdadero interés por ella y ora por ellos constantemente. Un buen pastor, un buen cristiano, muestra su amor por sus ovejas al orar por ellas ante Dios. El trabajo principal, bueno, hay dos trabajos principales que debe de tener un pastor: el estudio y la oración. El estudio y la oración. Ambos, tanto el estudio como la oración, por amor a la grey de Dios. El pastor debe de estar en estudio constante para poder alimentar a las ovejas. ¿Por qué? Porque yo amo a mis ovejas. Las ovejas que son de Dios, sobre las cuales Él me ha puesto. Entonces, el estudio de la palabra de Dios es primordial en la vida de cada pastor para la alimentación de la grey de Dios, por amor a Dios y por amor a la grey. La segunda obligación es que el pastor debe de orar por su iglesia, otra vez, por amor a Dios y por amor a la grey. De hecho, no lo vamos a leer, pero espero que ya esté usted familiarizado con Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6 es cuando se escogen a los diáconos. Se escogen a los 6 diáconos, y cuando se escogen a estos diáconos, la razón por la cual tuvieron que llevarlo a cabo fue para que el pastor tuviera tiempo en estudio y en la oración. Entonces Pablo está diciendo aquí a Filemón: Filemón, te amo. Lo demuestro porque estudio para alimentarte, lo demuestro porque oro por ti, por tu familia, por tus hijos. Era un verdadero amor. Otra vez, sin embargo, la responsabilidad de la oración
no es una responsabilidad particular del pastor. Es la responsabilidad de todos los elegidos, todos los santificados. Debemos de orar incesantemente los unos por los otros, por amor primero a Dios y por amor a la grey. Vamos a ver algunos versículos. Efesios. Capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 14. Efesios 3, 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas. En otras palabras, está orando. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en toda la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud. Y a aquel, es decir, Cristo, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Si ustedes observaron esa oración, y espero que así haya sido, podrán notar que es por amor a Cristo Jesús que la oración se levanta ante Dios Padre por los santificados. Si ustedes observan también las oraciones que Pablo está levantando para los hermanos de Éfeso, así como todo cristiano, ahí les va, debe de ser por cuestiones específicas. Dice, para que les dé conforme sus riquezas de su gloria, es decir, su provisión. Que Dios le dé su provisión conforme a su voluntad a los hermanos. Y después, que sean fortalecidos con el poder en el hombre. Es decir, que ellos tengan un crecimiento espiritual. Entonces, el pastor debe de orar para que sus ovejas, los hermanos de la iglesia, tengan la provisión de Dios dentro de sus vidas, conforme a la voluntad de Dios. Esto es importante. Ya hemos hablado acerca de esto antes. Recuerden, hay una doctrina falsa que es la doctrina de la prosperidad. Que si tú le das a Dios, Dios te va a hacer rico, ¿no? Y porque eres cristiano, Dios te tiene que dar mucha feria. Esto es una mentira. Hay muchas congregaciones que piensan esto, como por ejemplo estos de los de Pare de Sufrir. Los de Pare de Sufrir, los brasileños estos, ellos enseñan eso, y muchos otros como ellos. Que si tú le das a Dios y tú le das sus ofrendas, Él te va a multiplicar y te va a hacer millonario. Y entre más des, más Dios te da a ti. Eso es completamente falso, es errado, es una mentira, es completamente antibíblico en todos sus sentidos. Pero el pastor debe de orar no por ¿qué, perdón? Sí, no por cuestiones de dinero, o sea, no por cuestión de que con esa mentalidad de la doctrina de la prosperidad, pero sí debemos de orar los unos para los otros, para que Dios provea las necesidades que Él ya prometió a sus elegidos, conforme a su voluntad. Eso es amor. Segundo, dice, la oración es para que ellos crezcan por medio del Espíritu Santo, dice el versículo. Y después, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. En otras palabras, Señor, que Cristo Jesús les abra el entendimiento por amor a Él, y que ellos comprendan cuál es la profundidad, la anchura, la altura del amor de nuestro Señor Dios.
Esto es una oración de amor y Pablo ha hecho esto para con Filemón y para con su familia. Vamos a ver otros versículos. Colosenses, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 9 al 12. Colosenses 1, 9 al 12. Por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento otra vez. No cesamos de orar para que ustedes crezcan en el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz. Así es como debemos de orar los unos por los otros, por estas cuestiones, para que crezcamos, para que conozcamos el amor, para que seamos partícipes unos con otros. Pablo amaba a Filemón. ¿No impuso su autoridad apostólica sobre él? No. Lo amó como un amigo y un hermano y lo comprobó por medio de sus oraciones incesantes para con él. A pesar de que él estaba en una situación muy precaria. Cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, muchas veces lo último que pensamos es en nuestros hermanos en Cristo. Yo tengo mis propios problemas por los cuales yo me tengo que preocupar. No voy a andar orando por Toño. No voy a andar orando por Alicia. No, yo tengo cosas que hacer. Yo tengo mis propias broncas. Eso es egoísmo. Y eso no es amor. No estás mostrando el amor agape, si esa es tu idea. No estás mostrando el amor de Cristo en ti. No importa en qué situación te encuentres o bajo qué circunstancia. El amor para con los hermanos debe de ser verdadera y real a causa de Cristo que nos ha salvado, que nos ha dado de su gracia. Por ese amor agape es que debemos de hacerlo, por amor a Él. Versículo 5 de nuestra lectura de Efesios. Entonces ya vamos a avanzar un versículo. Filemón, versículo 5. Para que porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea, Pablo dice, mira, yo tengo amor por ti, Filemón, mucho amor. Pero he comprendido que tú, al igual que yo, también tienes amor por los otros hermanos en Cristo. Tú has extendido tu amor o el amor de Dios en ti para con ellos. Les has mostrado mucho amor. Recuerden que la situación del amor es que el amor es una acción. No son palabras, no es decirle a tu esposo o a tu esposa, ay, mi amor, te amo. O sea, muestra, qué bueno que me ames y gracias por decirme esas hermosas palabras. Pero demuéstrame que me amas. No me digas, demuéstrame tu amor. En el caso de Filemón, él demostraba su amor. No nada más decía, hermano, te amo, sino que lo hacía con evidencia, con hechos. Si nosotros analizamos el versículo 5, Pablo le dice que él tiene el amor puesto, número 1, en Jesucristo, y número 2, para con los santos. Una persona o un individuo no puede amar a su hermano en Cristo, o no puede amar a nadie, a menos que ha conocido a Cristo como su Salvador. Recuerden que hay diferentes tipos de amor.
Amor eros, amor natural, amor fileo, ¿okay? Amor ágape. Cada uno es diferente. Pero únicamente los que están en Cristo, los que han experimentado la gracia, han sido receptores del amor de Cristo, que solo ellos son los que realmente pueden amar de esta manera. Entonces, Filemón ama a los santos porque él ama a Dios, pero no porque él haya amado a Dios como tal, sino porque él le amó primero a él. Okay. Vamos a ver 1 Juan capítulo 4 y versículo 19. Vamos rápidamente ahí. 1 Juan 4, 19, muy conocido. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y ahí obviamente podemos meter el asunto de la predestinación. ¿Yo acudí a él porque yo quise? No, porque nadie busca a Dios. Entonces, ¿cómo es que yo llegué a conocer y amar a mi Señor Jesucristo? Porque Él me predestinó y Él me amó primero. Y porque Él me amó, Él se ha dado a conocer a mí por medio de su Espíritu Santo para que yo le reconociera como mi Señor, Señor y Dios. Mi dueño. Él me amó a mí primero. Y por medio de que Él me amó a mí, yo puedo amar a otros. Si yo no le conociera a Él y su amor de Él, sería imposible para mí amar a los demás. Segundo, aquí en el versículo 5 dice que Él amó al Señor Jesucristo y amó a los santos. Okay. Por el amor de Cristo derramado sobre Filemón, Él pudo amar a los santificados en Cristo Jesús. Vamos a ver, vamos a regresar ahí a 1 Juan otra vez. Ahí estamos en 1 Juan, capítulo 4. Ahora vamos a leer específicamente los versículos 7 al 12. 1 Juan 4, donde ya estábamos, 7 al 12, dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. No es tu amor para con los santos, es el amor de Dios en ti para con los santos, porque Él es amor. Y si tú no estás en Cristo, no hay amor en ti. Habrá amor, pero será amor fileo, amor natural, amor eros, pero ciertamente no es el perfecto amor de Cristo Jesús. Entonces dice el versículo 7: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En otras palabras, si tú no amas a tus prójimos, si tú no amas a los santificados, a los elegidos, a los miembros de la iglesia de Cristo Jesús, ¿sabes qué? Tú no conoces a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, porque Él nos amó primero. Por eso envió a su Hijo al mundo, para morir por el mundo, para que fuésemos salvos, para que seamos receptores de la gracia, para que yo tenga ese amor y yo pueda extender ese amor de Dios, quien es amor, en los santificados. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, el amor de nuestro Señor Dios para sus elegidos es desde la eternidad hasta la eternidad. Sin embargo, ese amor fue manifestado en la persona de Cristo Jesús, cuando Él, después de su encarnación, fue llevado a la cruz para morir, resucitar y ascender al Padre.
Versículo 6. Wow, ya avanzamos otro versículo. Este es bien interesante. Para que observen, participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Ustedes saben, y lo mencionamos, creo que lo mencionamos hoy en la mañana, o ahí no recuerdo, pero recientemente habíamos hablado acerca de las diferentes versiones de la Biblia, las traducciones, y nuestras traducciones no son inspiradas por Dios. Yo sé que muchos que posiblemente nos estén viendo de, eso es blasfemia, la Biblia no es inspirada. Sí, el hebreo, el arameo, el griego, inspirado por Dios. Nuestras traducciones son traducciones como tal, y los que tradujeron no estaban inspirados por Dios a la hora de la traducción. Por lo tanto, nuestras Biblias no son inspiradas por Dios, no me importa, ni la King James. Y todo el mundo, la King James, inspiración divina. No. Es una versión, una traducción más, escrita por personas que no estaban inspirados por nuestro Señor. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos un asunto de traducción. En el versículo 6 dice la palabra participación. ¿Okay? En el original no dice participación, sino que en el original dice compartir. Entonces, se leería para compartir de tu fe, para que el compartir de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. En otras palabras, yo tengo que compartir de mi fe. Pues ¿en qué he puesto mi fe? En la persona de Cristo Jesús. ¿Y quién es Él? Pues Él es Dios encarnado. ¿Y qué hizo? El Evangelio: muerte, sepultura, resurrección, ascensión. Debemos de dar al Evangelio a toda criatura, es decir, compartir nuestra fe para con todos. Entonces, Pablo le está diciendo a Filemón, que yo he oído que tú amas a Dios, amas a Cristo Jesús, amas a los santificados, y compartes de tu fe, es decir, das el Evangelio a todos ellos. Sin embargo, en el griego, otra vez nos vamos al griego, es mucho más que simplemente compartir tu fe. La idea en el griego es compartir tu vida. Entonces, obviamente nuestra traducción no inspirada se queda corto, porque no nos explica realmente, no nada más acerca del compartir del Evangelio, el compartir de la fe, sino el compartir nuestras vidas los unos con el otro. Eso es amor. Por ejemplo, un ejemplo muy bueno es, nosotros tenemos eventos aquí en la iglesia, así como cualquier otra institución cristiana. Sin embargo, nosotros compartimos nuestras vidas los unos con el otro, o sí deberíamos de hacer. Nuestras tristezas las compartimos. No sé cuántas veces hemos tenido aquí el cuerpo de un hermano en Cristo cuando ha fallecido. Muchas veces hemos tenido aquí al frente un cuerpo. Y se reúnen los hermanos y compartimos nuestras vidas y nuestras tristezas juntos como hermanos. Pero también compartimos nuestros gozos juntos como hermanos. El día de ayer tuvimos un evento de renovación de votos. El hermano Moy Contreras y su esposa, la hermana Susana, reanudaron sus votos, renovaron sus votos. Y los pocos que estuvieron ahí, de la familia de Cristo, tuvimos la oportunidad de compartir ese evento hermoso en la vida de nuestros hermanos Moy y Susi. Por lo tanto, nosotros como cristianos compartimos en todo área y compartimos nuestras vidas
los unos para con los otros, porque en efecto somos una familia en Cristo Jesús. Y como familia, como cualquier familia buena, compartimos todo en nuestras vidas. Nuestras tristezas, nuestros gozos, nuestros logros en Cristo Jesús. Y obviamente también compartimos el Evangelio. Entonces, Filemón compartía no solamente su fe en Cristo Jesús, sino compartía su vida con los otros creyentes. Eso es amor. Versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. O sea, su amor era tanto que era un amor que confortaba. Un amor que traía confort, consuelo a los corazones de los hermanos. Creo que ahí todos debemos de analizarnos y ser honestos con nosotros mismos. Cuando yo amo a mi hermano, realmente mi amor es tal que trae consuelo y confort a mi hermano. Lamentablemente, creo que muchos cristianos son demasiado inmaduros como para poder dar confort en el amor unos para con nosotros. Somos deficientes en el amor que deberíamos de tener en Cristo Jesús. El amor verdadero, el amor ágape, debe de traer confort a nuestros hermanos. Ahora, en el caso de Filemón, y esto lo hemos dicho ya en el pasado muchas veces, recuerden que en este tiempo, en el tiempo del Imperio Romano, 2/3 partes del imperio eran esclavos. Entonces casi todos los que estaban en la iglesia de Colosa eran esclavos, incluyendo Onésimo, que ya hablamos acerca de Onésimo. Entonces casi todos eran esclavos, entonces no tenían nada. Tenían muy poco. Tenían carencias económicas. Les iba pues mal. Eran esclavos. No lo comprendemos. Eran esclavos, hermanos. 2/3 partes del imperio romano eran esclavos. Literalmente esclavos. No tenían nada. Entonces, Filemón dice que él traía confort a los corazones de los hermanos mostrándoles amor. Eso implica que él compartía de las bendiciones que Dios le dio a él para con sus hermanos en Cristo que eran esclavos y tenían menos que él. Es decir, que él les apoyaba con dinero. Él posiblemente les apoyaba con vestido. Posiblemente les apoyaba con algo adicional de comer. Posiblemente Filemón los calzaba. Porque recuerden que Filemón era rico. Él era dueño de esclavos. ¿Sí? Entonces Filemón tenía esclavos en sí mismo, en su persona. Era dueño. Entonces él tenía algo de beneficios económicos. Aparentemente por tal calidad de amor que él tenía, él daba lo que él tenía para con los hermanos, dándoles confort, siendo que ellos eran esclavos que no tenían nada. Entonces compartía su vida, compartía su familia, a Arquipo y iba a decir Arpía, pero no es Arpía, Apia. Ok, Apia. Y compartía esto en la vida de ellos. Compartía de lo que él tenía. O como aquí dice nuestra Reina Valera, participaba de lo que él tenía. Tiene mucho más sentido compartir, ¿no es así? Muy bien.
el mejor confort que un cristiano le puede dar a otro. No hay mayor consuelo que este. No hay mayor consuelo. Miren, posiblemente aquí en nuestra iglesia tenemos unos que están sufriendo. Algunos están sufriendo más que otros. Físicamente, económicamente, emocionalmente, de lo que sea. Tenemos hermanos lastimados o hermanos que están pasando por situaciones muy difíciles. Les voy a decir que es lo único que nos da confort. El mayor confort que nosotros podemos darle a un hermano es lo siguiente. Primera Tesalonicenses. Porque muchos dirían, es que siempre es dinero y siempre es que yo doy y lo tengo que dar a los hermanos y compartir con ellos. No. Vamos a ver cuál es el mayor confort y consuelo que un hermano creyente por amor le puede dar a otro. Vamos a verlo. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Vamos a verlo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que están muertos, para que no os entristezcáis. O sea, estás pasando, hermano, por una situación muy fea porque se murió tu abuelita. No te entristezcas, dice. Como los otros que no tienen esperanza. O sea, si tu abuelita fue salva, ella entonces tiene esperanza, no te entristezcas. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá al cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. No hay mayor confort que ese. Que Cristo Jesús va a venir por nosotros un día. Por aquellos a los que Él ha elegido y Él ha llamado a ser salvos. Un día Él nos llevará consigo, nos sacará de este mundo, y ese, hermanos, es el mayor confort que un cristiano le puede dar a otro. No hay mayor consuelo que ese. Alentaos unos a otros con estas palabras. Y eso no requiere de economía ni de nada. Simplemente recordarnos los unos a otros en nuestros tiempos más oscuros. Mi hermano, Cristo va a venir por nosotros. Y aunque tú mueras, tú resucitarás primero para estar con Él también en gloria. Alentaos los unos a los otros con esas palabras. Esto era lo que hacía Filemón. Su amor era precioso para con los hermanos, porque él había conocido a Cristo Jesús como su Señor y Dios y dueño. Nuestro amor los unos para los otros debe de ser esto. No nada más compartir en cuestión a nuestra común salvación, sino compartir en todo aspecto y área de nuestras vidas. Nuestras tristezas, nuestros gozos, nuestros logros, nuestras derrotas, nuestras festividades, nuestras alegrías. Compartimos nuestras vidas los unos para con los otros, tanto en lo físico, como en lo mental, como en lo espiritual. Entendiendo que no tenemos mayor gozo y mayor esperanza que el de estar en gloria con nuestro Señor un día. Estas son las mejores palabras de aliento entre cristianos. ¿Por qué? Por amor a aquel quien es amor y quien nos salvó por su amor. Bueno, hay otra sección aquí que es lo último que vamos a ver. Si ustedes observan el versículo 7 de nuestra lectura, que dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los
corazones. Ok, la palabra corazones ahí en el griego no es corazones. La palabra en el griego original es tiernas misericordias. Tiernas misericordias. En otras palabras, Filemón extendía su amor para con los cristianos de su iglesia local y todos, porque él extendía a ellos tiernas misericordias. Otra vez, ellos eran esclavos, no tenían nada. Los esclavos, lo único que sabían ellos eran las golpizas que les ponían sus amos. Era lo único que ellos tenían, ellos no sabían nada. No tenían nada. Y Filemón, siendo un hombre adinerado, extendía tiernas misericordias para con sus hermanos en Cristo. Vamos a ver Efesios capítulo 4 y versículo 32. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Debemos de perdonar a otros, debemos de ser misericordiosos porque Él es misericordioso, y debemos de ser bondadosos porque Él ha sido bondadoso con nosotros. Esto es extender misericordias para con los hermanos en Cristo, porque Él, Dios, lo hizo para con nosotros. Y si tú no lo haces, considera tu salvación, puesto que posiblemente no seas salvo. Vamos a verlo. Santiago, capítulo 2, versículo 13. Santiago 2:13 nos dice la Escritura, y con esto terminamos: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Estás dando tiernas misericordias para con tus hermanos en Cristo? Si no lo estás haciendo, considera tu salvación. Esto es amor. Si quieren una descripción precisa de lo que es el amor, lo pueden ustedes leer en 1 Corintios capítulo 13, a partir del versículo 4 de 1 Corintios 13. Espero, hermanos, que esto haya sido de bendición para ustedes y que hayan comprendido un poco más acerca del amor ágape y del amor que Filemón tenía para con los santos y que Pablo tenía para con todos los santos también. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por sus ricas bendiciones, su bondad, sus misericordias para con nosotros, su perdón para con nosotros. Señor, ayúdenos por medio de su Espíritu Santo a poder extender esa misma bondad, misericordia con nuestros hermanos en Cristo, ese amor, porque usted nos ha amado a nosotros, Señor, por medio de su Hijo Jesucristo, es que podemos amar a nuestros hermanos en Cristo, sus elegidos, a sus santos. Le pedimos, Señor, que usted, su Espíritu Santo, ponga la carga sobre nuestros corazones para poder siempre compartir nuestras vidas con los hermanos en Cristo, compartir las tragedias, los dolores, los logros, las felicidades, los gozos, y que realmente seamos, Señor, como Filemón, como Pablo, orando por nuestros hermanos cada día, para que ellos crezcan y conozcan la anchura, la profundidad, la altura del amor de su Hijo Jesucristo y suyo, Padre. Gracias le damos por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.